Hola chicos, buenos días. Espero que estén muy bien en sus casas resguardados. Hoy vamos con nuestro siguiente tema propuesto por el libro y por el mapa curricular, que es la transición democrática en México. Es decir, el tema anterior ustedes vieron cómo ciertos grupos de resistencia, en específico el EZLN, al darse cuenta de que las políticas neoliberales no les favorecían, empezaron a gestarse movimientos de guerrilla en el sur del país. Pero no solo los movimientos de guerrilla, sino también la oposición política va a tomar bastante fuerza. Esta oposición política que históricamente había sido suprimida, perseguida, torturada e ignorada por el Partido del Estado, que ustedes ya conocen el nombre, PRI. Empecemos. El Partido Revolucionario Institucional gobernó sin ningún tipo de oposición el país durante 70 años seguidos. Eso quiere decir que sus políticas económicas y sociales no eran discutidas ni debatidas en la Cámara de Diputados y mucho menos de senadores. Por eso es que llegan a tener este poder y aglomerarlo básicamente en unas cuantas personas. Pero no todo fue así siempre. Nosotros también hemos tenido ya conocimiento de que existió un Partido Comunista Mexicano que fue fundado en 1919, 10 años antes del abuelito del PRI llamado PNR. Recuerden, Partido Nacional Revolucionario. Por consiguiente, la oposición en México siempre estuvo activa, pero no necesariamente de forma importante. Aparte del Partido Comunista Mexicano, también existió otro partido de oposición y ese también lo conocemos, el Partido Acción Nacional, pero este fue fundado hasta 1939 y tenía ciertos indicios de fascismo en su creación. Ese sería como el dato curioso. Ahora, cuando hablamos de transición democrática, eso quiere decir que el país tiene que vivir una coyuntura histórica para que esta transición sea democrática y también pues tenga esa característica de validez y justificación, pero sobre todo de legitimidad. Ahora, ¿qué es lo que orilla a que México busque la democratización del país, una verdadera democratización del país? Las elecciones simuladas que se vieron en la parte final del gobierno del PRI. Desde 1976 con López Portillo, 1982 con Miguel de la Madrid Hurtado y 1986 con Carlos Salinas de Gortari, las elecciones ya carecían de toda credibilidad en nuestro país, debido a que extrañamente estos candidatos presidenciales del Partido del Estado siempre tenían arriba del 70% de las elecciones o de la ganancia de las elecciones. Es decir, por eso se les dice elecciones simuladas. Pero lo que en verdad representa la coyuntura histórica para crear una institución o una estrategia que justifique y legitime las elecciones que se hacen cada 6 años fue el fraude electoral vivido en 1986 con la famosa o el famoso la famosa caída del sistema. En esta ocasión había dos grandes contendientes. Por una parte tenemos a Carlos Salinas de Gortari, representante pues obviamente del Partido del Estado, y a Cuauhtémoc Cárdenas, representante de la oposición, que para ese entonces había tomado muchísima importancia política. De hecho, era apoyado por los principales sindicatos de trabajadores, en específicamente de los campesinos. Ante el temor de que pudieran ganar las elecciones, se hizo toda una guerra sucia en la década de los 80 para ponerle fin a Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora, sí, hijos, es el hijo de Lázaro Cárdenas del Río. Es evidente que si el hijo de Lázaro Cárdenas del Río no pertenecía al Partido del Estado, es porque las cosas estaban muy mal. Recordemos que para este entonces la mayoría de la población vive en muchísima pobreza, también la devaluación del peso, la caída de los precios del petróleo, la crisis del campo, va a jugar en contra de las políticas sociales y económicas del partido en turno. Por consiguiente, en las elecciones de 1986, en medio de esas elecciones, en medio del proceso, básicamente a la mitad, de repente el sistema
tiene una caída. Antes de la caída, Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando de forma avasalladora, es decir, por muchísimo. Cuando se recupera el sistema, mágicamente, Carlos Salinas de Gortari tiene la ventaja, pequeña, pero tiene la ventaja al momento de ganar estas elecciones. Es decir, este fraude electoral no tuvo precedentes porque por primera vez la sociedad mexicana se dio cuenta, en su mayoría, como ya lo habían hecho algunos representantes anteriores, de que el sistema electoral en México no servía y de que si servía solo para los principios ideológicos de un partido. Cuando estos fraudes electorales y la falta de credibilidad en las elecciones ya no se puede soportar más en la población mexicana, el gobierno mexicano, en conjunción con la ciudadanía, va a tener la maravillosa idea de crear un instituto electoral. Y así es como surge el famosísimo IFE, que actualmente es el INE, ¿no? Solo le cambiaron la nomenclatura, ¿no? IFE, INE. El IFE, Instituto Federal Electoral, va a construirse en 1990. En 1990 todavía pertenecía al gobierno. Eso quiere decir que las políticas que se iban a llevar a cabo dentro del Instituto Federal Electoral tenían que acomodarse, tenían que acoplarse a las intenciones del Partido del Estado. Pero en 1996 se concede su autonomía institucional. Aquí abro un paréntesis, hijos. 1996, la última presidencia que gana el PRI antes del nuevo milenio es en 1994. Vaya irónico, ¿no? Algunos dirían que fue casi conveniente. Ahora, desde 1997, el Instituto Federal Electoral ya contaba con una amplia simpatía por parte de la ciudadanía en sus labores, y en el año 2000 va a concretar y va a cimentar esa simpatía, porque recordemos que en el año 2000 un nuevo partido político mexicano va a tomar el poder, es decir, el Partido Acción Nacional con su representante Vicente Fox Quesada. Come si te vas. Así que la transición democrática del país la podemos resumir en lo siguiente. 1. Su causa principal fue la falta de credibilidad electoral que se suscitó en 1986. 2. La función principal del Instituto Federal Electoral es garantizar las elecciones de forma justa, de forma legítima y que básicamente el sufragio sea contado por igual. 3. El Instituto Federal Electoral desde 1990 es creado, pero hasta 1996 es autónomo en su gestión. Así es. Pero no todas las historias siempre llegan a un buen final. En el 2006, justamente 6 años después de que el Instituto Federal Electoral garantizara una transición democrática, se ve inmiscuido una vez más en un fraude electoral. Ahora, ¿existió o no existió el fraude electoral? Pues tendríamos que debatirlo. Eso ya se lo dejo a ustedes y a su criterio. Pero, pues, en el 2006 había dos contendientes, Felipe Calderón Hinojosa por parte del PAN, y teníamos a Andrés Manuel López Obrador, actualmente presidente de nuestra nación, como representante del PRD. ¿Por qué digo que pudo haber existido un fraude electoral? Por toda la guerra mediática que se hizo contra López Obrador antes de las elecciones. De hecho, lo desaforaron. Eso quiere decir que el partido en función, el Partido Acción Nacional, tenía miedo de que este personaje le ganara a su candidato presidencial, Felipe Calderón Hinojosa. Lo vuelvo a repetir, eso se lo dejo a su pensamiento, a su criterio. Ya saben que el debate siempre es bueno. Espero verlo en la caja de comentarios. Esa es la transición democrática en nuestro país, chicos. Espero que les haya gustado el video y que estén bien en su casa. Quédense en casa. Ahora, antes de que terminemos esta pequeña clase, les voy a dejar su dinámica o su ejercicio. El ejercicio es muy sencillo. Quiero que ustedes debatan en la caja de comentarios el papel real del Instituto Federal Electoral. Es decir,
si conviene, si respeta, si cumple con los estatutos que se supone debe de realizar o en su defecto carece de toda legitimidad de acuerdo al material presentado. Sin más, nos vemos mis niños, los quiero mucho y los extraño.